No nos vamos a engañar, y soy consciente, una de las peores cosas que tiene el mundo de los juegos de mesa es aprenderse las reglas, y es algo que es casi intrínseco dentro de esta afición, ya que otras aficiones, como por ejemplo el jugar a videojuegos, tienen una serie de tutoriales y de pautas ya marcadas que hacen que empezar a jugar a los videojuegos normalmente sea mucho más sencillo que sentarse delante de una mesa con un juego de mesa abierto y decirte, ale, empieza a jugar. Hay una serie de normas y una serie de conceptos que se necesitan aprender, y hoy vengo a lidiar un poco con ese problema de la mejor forma posible. Y es que acaba de llegar un juego de mesa que me ha hecho pensar en hacer un vídeo de este estilo, hablando sobre juegos que apenas tienen reglas y que en menos de 2 minutos podríais estar jugando. Así que os voy a hablar de 7 de los que me parecen más interesantes. Bienvenidos a la Mesa de Dam. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la Mesa de Dam. Tomad asiento, tomaros algo y vamos a charlar sobre esos 7 juegos de mesa que podrían explicarse en menos de 2 minutos, y me gustaría empezar con el primero, con el que ha detonado que yo quiera hacer este vídeo, y dicho juego es el Penguin Airlines, un juego que ha salido recientemente de la mano de Perro Loco Games, y la verdad es que me ha recordado, ha tenido un punto de reminiscencia porque me ha recordado a un momento muy bonito dentro del mundo de YouTube España y dentro del mundo de los videojuegos, y es que este juego tiene un aire, unas sensaciones parecidas a un juego que se llama Keep Talking and Nobody Explodes, que es un videojuego que personalmente me gustaba mucho y sobre todo me gustaba mucho también ver cómo las personas jugaban a dicho juego. En Penguin Airlines lo que vamos a hacer es una compañía de pingüinos y cada jugador va a tener a su pareja con la que tendremos que intentar entendernos de la mejor forma posible. Uno de los dos jugadores va a tener que dictar una serie de instrucciones y el otro jugador, mirando todo el panel de control, va a tener que encontrar y hacer las operaciones correctamente para intentar ganar puntos de victoria. Un juego que es bastante sencillo, en el que tendremos que se explica, como os digo, en un momento, y lo que tendremos es que intentar dentro del tiempo cumplir el máximo de operaciones posibles frente al resto de grupos de 2 que se vayan enfrentando dentro de este juego. Sinceramente, como os digo, me ha parecido un juego súper divertido, súper rápido de explicar sobre todo, y que al final te va a dar partidas muy divertidas, y es un poco toque party, podríamos decir. Es una especie de jueguecillo party, aunque es cierto que la gran mayoría de parties se explican rápidamente, y en este vídeo el único que he querido meter de este estilo ha sido este Penguin Airlines, porque el resto no son tan parties, como el siguiente del que me gustaría hablaros, que es Hanabi. Hanabi también es un juego que se explica en un momento, es más, creo que todos estos juegos os los voy casi a explicar aquí dentro de este propio vídeo, porque se explican muy rápido. Hanabi es un juego en el que los jugadores vamos a jugar con la mano de cartas mirando hacia el resto de jugadores, y tendremos de forma cooperativa que completar una serie de puzzles, que en este caso, dentro de la temática del juego, es completar los fuegos artificiales. Lo que vamos a hacer en nuestro turno es hacer una de 2 cosas, bueno, o de 3 cosas: descartar una carta de la mano, con el riesgo de que descartemos un fuego artificial que necesitamos, o dar una pista a otro jugador para decirle de qué color o qué número son ciertas cartas de su mano, o jugar una de las cartas que tenemos en nuestra mano, pero claro, como os digo, las cartas las tenemos de espaldas, así que tendremos que habernos quedado con las pistas que nos han dado el resto de jugadores para saber cuáles van a ser las cartas que podremos empezar a jugar. Es un juego que personalmente me encanta, y sobre todo lo disfruto muchísimo a 2 jugadores, porque termina siendo un puzzle en silencio en el que los 2 jugadores acabaremos tomando una serie de lecturas y una serie de formas que hacer que van a ser muy interesantes para intentar completar este complicado juego, que no es nada fácil conseguir hacer la máxima puntuación dentro de este Hanabi, pero es un juego muy divertido. Luego tendríamos otro, que es el Ensalada de Puntos. Ensalada de Puntos es un juego que salió en su momento y creo que tuvo un relativo éxito, pero hacía bastante tiempo que no hablaba de él y apenas se oía escuchar de él, así que me apetecía volver a hablar un poquitín. Ensalada de Puntos es un juego tan sencillo como que lo único que vamos a tener que hacer es que habrá un tablero, ¿vale?, dentro de la zona de juego, con unas parejas de frutas y verduras, y luego tendremos unas cartas que por la parte de atrás tendrán una serie de objetivos. Es decir, las cartas por detrás tienen un objetivo y por delante tienen una fruta o verdura. Entonces, en nuestro turno, o cogemos un objetivo o cogemos 2 frutas y verduras. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es construirnos nuestra mejor ensalada de puntos, cogiendo cartas de objetivo que cuadren con las frutas y verduras que hemos ido cogiendo durante la partida. Así de sencillo es el juego, pero es muy adictivo y no hay 2 partidas iguales, porque, como os digo, todas las cartas por la parte de atrás tienen ciertos objetivos, algunos positivos, algunos negativos, algunos con más puntos, algunos que premian por grupos de la misma fruta, por diferentes y demás. Entonces, cada partida vas a tener que montarte un poco tu propia ensalada de puntos, tal como dice el título del juego. Personalmente me gusta mucho Ensalada de Puntos y me parece que es un juego también que se explica súper rápido.
Luego quería hablaros del siguiente, que es el más grande que quería meter dentro de esta lista y que a muchos de vosotros os sorprenderá que esté aquí, pero literalmente es un juego que se explica en 2 minutos, tiene una página de reglas. Dicho juego es el Concordia. Concordia, como os digo, tiene una única página de reglas y luego es el juego más grande de todos estos de aquí y personalmente me encanta. En Concordia los jugadores lo que vamos a tener que hacer es, mediante las cartas que tenemos en mano, que al final ahí está la gran mayoría del texto y las normas que vamos a poder hacer, pero lo único que hacemos en nuestro turno es jugar una carta, activar lo que dice la carta y pasar. O podemos recuperar todas las cartas que hayamos jugado. Eso es el turno dentro de Concordia. Luego las cartas, la gran mayoría de ellas, pues nos permitirán expandirnos por dentro del tablero de juego, nos permitirán hacer edificios, nos permitirán recolectar recursos, nos permitirán vender, nos permitirán hacer o comprar nuevas cartas, hacer un montón de acciones. La verdad es que tampoco es que sean tantísimas, pero son un variopinto de acciones que lo que van a hacer es que los jugadores principalmente sean los que lleven el ritmo de la partida, viendo en qué punto van a vender ciertas mercancías, en qué punto las compran, en qué punto también voltean de nuevo todas las losetas para ganar dinero, por dónde se van desarrollando, en qué lugares se hacen fuertes, en qué lugares te aprovechas de lo fuerte que se ha hecho otro jugador. Es un juego muy divertido, también de corte euro, que sobre todo te tiene que gustar, pero me sorprende que sea un juego tan interesante y tan bueno con tan poquitas normas. Dicho juego, como os decía, es Concordia. Y el siguiente es un juego que tampoco es que sea extremadamente pequeño, se ha hablado mucho de él, se ha hablado mucho de que es uno de los mejores juegos de iniciación y yo personalmente también lo comparto. Dicho juego es Carcassonne. Carcassonne es un juego de colocación de losetas, seguramente muchos de vosotros lo conoceréis, losetas cuadradas en un tablero. Acaba de salir el Niebla sobre Carcassonne, que lo convierte en un juego cooperativo, y en este juego, en Carcassonne, lo que tendremos que hacer es ir colocando dichas losetas dentro del tablero de juego, intentando montar el puzzle de la mejor forma posible para nosotros ganar puntos de victoria. ¿Cómo haremos ese puzzle? Pues colocando las losetas y a la par colocando a nuestros trabajadores en caminos, en campos, en castillos y en diferentes lugares, también dependiendo de la expansión o expansiones que juguéis, que hay muchísimas expansiones de Carcassonne, con lo que intentaremos hacer el máximo de puntos de victoria. Entonces tendremos que gestionar bien nuestra reserva de trabajadores, ya que los trabajadores normalmente los podremos ir recuperando del tablero, pero tienen que suceder ciertas circunstancias para poder devolverlos. Entonces tenemos que ir midiendo muy bien en qué turnos ponemos trabajador y en cuáles no, y de qué lugares intentamos aprovecharnos para sacar el máximo rendimiento a dichos trabajadores. Es un juego muy divertido, Carcassonne muy fácil de jugar y uno de los mejores juegos de iniciación, precisamente, y yo creo que en gran parte por el hecho de que es un juego que se explica súper rápido. Como también se explica súper rápido el siguiente del que os quería hablar, que era Splendor. Splendor se explica también en un momento, me parece un juego genial en el que los jugadores lo que vamos a tener que hacer es construir nuestro motor, podríamos decir, es puramente un constructor de motores. En el turno lo que vamos a hacer es una de 3 acciones, o cogemos 3 losetas diferentes, o cogemos 2 losetas iguales, o compramos una de las cartas del juego, o nos reservamos una loseta y cogemos un comodín. La gracia del juego está en que estas fichas que vamos a ir consiguiendo son de diferentes colores, que nos permitirán jugar diferentes cartas. La gracia está en que cuando cojamos una carta, dicha carta normalmente tendrá un color asociado y hace como uno para siempre de ese tipo de color. Es decir, si yo me gasto 2 rojos en comprarme una carta roja, la siguiente carta roja que me cueste 2 rojos, no hará falta que me gaste 2 fichas rojas, porque ya tengo una carta roja, por lo tanto resto la cantidad de cartas rojas que tengo al coste. Entonces con esto te vas a ir montando tu motor cada vez teniendo más y más cartas delante tuyo, que lo que van a hacer es que cada vez tengas mejores recursos para poder comprar nuevas cartas y así alzarte victorioso. Juego muy sencillo de jugar este Splendor, uno de los clásicos también y para mí genial, que por cierto ha salido el Splendor Duel, que es un poquitín más complicado, pero si lo vais a jugar exclusivamente a 2 jugadores, para mí es brutal, así que echadle un ojo si no conocíais Splendor o no conocíais Splendor Duel, que me parece muy guay. Y el último del que me gustaría hablaros es un microjuego, un juego muy chulo del que he hablado bastantes veces dentro de este canal y me sigue encantando. Dicho juego es Love Letter. Love Letter es un juego que se hace con un macete de cartas muy poquitas, no llega a 20 cartas, dependiendo también de la versión del juego que tengáis, en el que los jugadores vamos a tener siempre una carta en mano y en nuestro turno robamos otra y jugamos una de las 2 cartas que tenemos en nuestra mano para aplicar el efecto de dicha carta. Ya está, esto es todo el juego. Gana el último que quede en pie, o en caso de que quede más de uno en pie al final de la ronda, el jugador que tenga la carta de valor más alto. Con esto ganará un punto y dependiendo de la partida tendremos que llegar a ciertos puntos de victoria. Love Letter me parece súper divertido, es un juego que tiene mucho azar, pero genera
Muchas situaciones muy divertidas, muchos piques y al final es un juego que funciona extremadamente bien en muchos grupos de juego. Precisamente y entre otras cosas por el tema de lo rápido que se explica. Es cierto que la primera partida la gente suele ir un poco perdida porque no termina de entender muchas veces los efectos de las diferentes cartas, pero a partir de la segunda o tercera partida los jugadores ya entran y ya saben muy bien cómo funciona y se aficionan rápidamente a los guardias, que son los personajes que hacen que podamos matar al resto de jugadores. Así que sí, finalmente Love Letter me parece uno de los mejores juegos para jugar y sobre todo que tiene el añadido de que se explica en muy poco rato, igual que los otros juegos de los que os he hablado hoy. La gran mayoría de ellos, como podéis ver, se explican en menos de 2 o 3 minutos y pueden sacarse a mesa muy rápidamente. Y casi todos ellos son aptos para un gran abanico de público. Quizás el Concordia es el único y un poquitín más complejo por el tema de la profundidad que pilla luego el juego en su propio internamente con el resto de jugadores, pero el resto de juegos es extremadamente sencillo de jugar y los podéis disfrutar mucho con casi cualquier persona. Y este ha sido mi pequeño listado de juegos que se explican en menos de 2 minutos. Hay muchísimos más, he dejado muchísimos fuera de este listado, aunque quería tocar un poquitín diferentes juegos para que también tuvierais un poco de abanico, para que pudierais elegir cuál os llama más la atención o cuál os gusta más. Como siempre, dejadme en los comentarios si se os ocurre algún otro juego que se explique en menos de 2 minutos y es posible que en algún momento, si veo que este vídeo funciona muy guay, pues haga una segunda parte con otros juegos, incluso que se puedan explicar en menos de 1 minuto. Que los hay, que los encontré, pero me los reservo para el futuro vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, como siempre, es un placer, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que vaya bien, chao.